El tema migratorio sigue preocupando a las autoridades, especialmente de los países fronterizos que sirven como enlace para llegar a otros destinos. En este sentido, durante los últimos meses, se han incrementado considerablemente la cantidad de dominicanos que tratan de llegar al país norteamericano de manera irregular, usando como puente las fronteras de Guatemala y México. Guatemala es utilizada como puente para trata de personas y es utilizada como puente para llegar hasta los Estados Unidos. Guatemala es utilizada como puente para trata de personas y es utilizada como puente para llegar a los Estados Unidos. La vuelta es México. Es una de las frases más populares que utilizan los inmigrantes dominicanos al contar su travesía y cumplir el famoso sueño americano. Su odisea ha sido contada por ellos mismos a través de las redes sociales como TikTok, donde publican videos mostrando el mapa de ruta que recorren para cruzar hacia territorio estadounidense e incluso cuentan parte de las vicisitudes para lograr su objetivo. ¡Lo logramos ya! ¡Se acabó la pesadilla! ¡Dios mío! Vendan todo. Venda su casa, venda su pasola, venda su bicicleta, venda el zinc. New York de la vuelta, vendan todo. Mira, nos sentamos un chin porque está cayendo la noche aquí, mi gente. Estamos en la frontera de México. Todo es real, loco. Todo esto es real, mi gente. Esta noche en la mesa, analizamos la peligrosa ruta que siguen los dominicanos para llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. ¿Existe alguna mafia detrás de este fenómeno? ¿Cuáles medidas migratorias se están implementando para evitarlo? ¿Y qué pasa con estas personas cuando llegan a los Estados Unidos? Ese es el tema de nuestra mesa. Vamos a hacer una pequeñita pausa y cuando regresemos nuestros invitados y empezamos el debate. Y queremos que ustedes comenten a través de nuestro hashtag La Vuelta ENM si conoce a alguien y que empiece desde ahora para poderlo compartir al regreso. Si conoce a alguien que ha hecho la vuelta, cómo le está yendo, si ha llegado, si lo devolvieron, si lo detuvieron, alguien que estuvo en Guatemala y que lo devolvieron, porque los guatemaltecos han devuelto a más de 1,000 dominicanos en este año, a diciembre, a principios de diciembre, porque se notaba que eran personas que usaban Guatemala como puente. En fin, que nos comente todas las inquietudes sobre este tema a través de nuestro hashtag y en nuestro Instagram o Twitter en María Cela, cuando regresemos de la pausa. Bueno, ya usted sabe, ya empezaron los comentarios a través de nuestras redes. La Vuelta ENM, vamos a hablar de la nueva modalidad de migración ilegal que están utilizando los dominicanos, a diferencia de la conocida Yola de toda la vida. Ahora es, como dijimos anteriormente, para aquellos que están sintonizando, a través de Guatemala, México, la frontera de México con los Estados Unidos, en otros casos Bahamas también, que ahí sí llegan en balsa a la Florida, y en otros Colombia, Panamá, Colombia sí, después de Colombia atraviesan lo que llaman la selva del Darién, que es sumamente peligrosa, hasta llegar a los Estados Unidos. Una barbaridad, porque uno dice, bueno, una persona que está migrando por razones humanitarias, como lo que pasa en Haití, lo que ha pasado en África o en Siria, que es irte o morir. Pero en nuestro caso, en ese punto de desesperación están los dominicanos. Todo eso lo vamos a analizar con nuestros invitados, el doctor Wilfredo Lozano, quien es sociólogo y director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Gracias por estar con nosotros, Wilfredo. Gracias. Es un placer volver a verte. Un aplauso para Wilfredo Lozano. Judith Félix, abogada especializada en Derecho Migratorio. Gracias por estar con nosotros. También José Dicen, periodista con experiencia en la cobertura de casos relacionados a migración y sobre todo el tema del sur, porque ahí sí que es caliente la cosa. El sur sí que es caliente. Graciela Cuevas, periodista también y productora de radio, actualmente labora en el periódico Diario Libre dando cobertura al tema migratorio, relaciones exteriores y organismos internacionales. Qué gusto y qué placer tenerte por primera vez en nuestra mesa. Fuerte aplauso para todos ellos. Vamos a empezar hablando sobre este tema. Esta es la nueva moda. Decimos nueva, nosotros que nos hemos enterado porque han empezado a salir los videos, pero sobre todo por el año pasado que de repente en un camión vimos que habían
varios muertos, entre ellos 11 dominicanos. Y nos sorprendimos, porque ese no era, nunca fue la forma habitual de los dominicanos. Y vamos a empezar a explicar, sobre todo de este lado, si es ahora cada vez vemos menos casos de Yola y más situaciones como esta, o sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que las redes sociales están visibilizando cosas que antes no veíamos. ¿Cuál de dos? Mira, que me lo expliquen los que han dado seguimiento a estos casos María Cela, del lado periodístico. Debo corregir el tema de la nueva modalidad. No lo es. Porque no lo es. Desde la década de los 80 están emigrando por esa ruta Panamá, Costa Rica, Guatemala, Guatemala, México. Y atravesando la selva guatemalteca, la selva mexicana hacia la frontera con Estados Unidos. Lo nuevo ahora es que están cobrando más dinero. Los que organizan los viajes, los que pagan el viaje tienen que pagar mucho más dinero. Y lo nuevo también es que ahora están utilizando menos el trayecto de la selva y más la vía aérea. Ahora, ¿cómo la vía aérea? Sí, o sea, ya hay unos viajes que son más expresos. O sea, vuelos de avión, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Guatemala, México. Que no necesitan visa para llegar a Guatemala. El único trayecto que hacen por tierra es en los trailers, en los vehículos, México, la frontera de Estados Unidos. Ahora, yo tengo una pregunta. Usted menciona el tema del dinero. Se dijo en el informe que se pagan 7,000, 18,000, 20,000 dólares. El que tiene ese dinero para irse a coger lucha indocumentado a otro país, tiene dinero para invertir en su propio país, poner un negocio. ¿Por qué lo hacen, sociológicamente hablando? Por eso es que yo digo que la vuelta no es México, la vuelta es la visa. Y de manera legal. Lo que pasa es que una visa cuesta 160 dólares. Tenemos un tema, señores, de educación. Aquí no hay educación migratoria. Y yo entiendo, yo lo que he dicho en todos los medios en los que participo, eso le corresponde al gobierno. El gobierno es responsable de educar a su pueblo. Si tenemos un 4% del PIB, ¿por qué no le dedicamos un acápite a la educación migratoria? Tú pagas 10,000 dólares por irte a la vuelta, a la famosa vuelta, arriesgando tu vida. Pero vamos a hablar de esa famosa vuelta. Antes de entrar en el fenómeno sociológico y en todo esto, vamos a ampliar un poquito para que la gente sepa a lo que se aboca toda esta otra gente que está subiendo videos. Tu experiencia. Claro. Sí, quiero decirles, como estaba hablando José, que no es algo nuevo, pero vemos que desde el 2017 los medios le comenzaron a dar cobertura. ¿Por qué desde el 2017? Porque fue cuando se suprimió el requisito de visado para Guatemala, que es el caso que estamos hablando ahora. Claro. Pero para Panamá sí se necesita visa. Para Guatemala no, para Nicaragua no, para El Salvador no. Ok, si tú llegas a Guatemala... Lo que pasa es que como se hace tránsito en Guatemala por 3 horas o 4, no necesitas la visa, sino que es un tránsito directo. Sí, pero ya los guatemaltecos se dieron cuenta, las autoridades se dieron cuenta. Pero es que es una mafia completa, María Cela. O sea, no es nada más aquí, es que hay una mafia completa. Es una mafia y vamos a hablar de esa mafia. Claro, a mí me gustaría que ellos, porque ellos deben saber de dónde viene todo esto, pero llegan a Guatemala en avión. Es para uno entender todos estos procesos. Llegan a Guatemala en avión y después... Bueno, ahí deben de pasar la entrevista que le hace el agente migratorio, de si tiene dinero económico, un boleto para regresar al país, si tiene el documento que le garanticen el lugar donde se van a quedar. Ellos normalmente llevan todo eso, me imagino. Bueno, llevan no normalmente, algunos. Menos los 1.126. Menos los 1.126 que han devuelto este año, 1.165. 1.165 hasta el 4 de diciembre, informó el Instituto Guatemalteco de Migración, que debo decir que las autoridades migratorias están un poco molestas con los dominicanos. Hablé con el director, el pasado martes, y dijo, bueno, no queremos que nos usen como trampolín. Por eso ellos han fortalecido las medidas, las entrevistas, sobre todo. ¿Desde cuándo las han fortalecido? Porque es ahora que nos hemos percatado con las quejas de los que estaban varados. Bueno, yo diría que comenzó a partir de diciembre pasado con el accidente de Chiapas, porque ahí fue que sonó las alarmas. Porque ahí se dieron cuenta, bueno, pero ¿por dónde estos dominicanos entraron? El registro estaba que era por Guatemala, a diferencia que cuando se van por Yola, cuando hay un accidente, es muy difícil saber los nombres y la cantidad específica de que había. Incluso el año pasado hubo 474 dominicanos que el Instituto Guatemalteco no lo dejó entrar. Ya ahora estamos hablando mal de miles de personas. Pero en los últimos meses se ha agudizado más
porque tenemos vuelos directos. Ok, pero después Eso de es un Guatemala, tema. ¿dónde van? Es lo que quiero. ¿Cómo lo hacen para llegar a México? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo lo hacen para llegar? ¿Cuántos se quedan en el camino? ¿Qué situaciones viven? Mira, hay diferentes vías. Hay una vía expresa, como te decía, vía aérea, que vuelan de Guatemala a México, y eso están durando una semana para llegar a Estados Unidos. Sí, desde esa República es más Dominicana. cara. Solamente una semana. ¿Cuánto Sí, cuesta esa esa? está costando $48,000 y $50,000. $50,000. Esa es la más cara. $50,000. Dios. Así como- Yo voy a contar algo que sé de una persona que me lo contó, porque Bien, lo dicen como, sí. como si no fuera un delito. Lo están contando como si no fuera un delito y esto hace que otras personas se entusiasmen con el viaje Claro, a e incitan Estados Unidos incluso en y la las redes vuelta a Nueva sociales York. a Tengo eso. una persona que conozco que su hermano se fue adelante, desde aquí, desde Santo Domingo. Llegó a Guatemala, entró a México. De México pudo cruzar a Estados Unidos. En Estados Unidos obviamente lo apresaron, lo retuvieron por 2 meses y él utilizó el recurso del asilo político porque en su país corría peligro de muerte, en este país. en Pero República ¿cómo tú lo Dominicana. demuestras eso? Pagó un dinero, lo Ah. soltaron y ahora está trabajando ¿Corrupción? de manera ilegal, indocumentado, pero está Es trabajando. debido al título 42. Y su hermano ahora al famoso se va. título 42 Sí, pero ¿cómo de tú la ley en demuestras el Estados asilo? Unidos. Porque ¿qué es eso del asilo? Mira, es El más, hermano más ahora que se demostrar va y el ya son- asilo. Digo, la necesidad de asilo. quiero Con el decir. título 42 lo que se hace, que incluso la Suprema Corte de Justicia lo ratificó, dijo que el título 42 continúa. Entonces, si continúa el título 42, pues va a seguir, obligatoriamente va a seguir el problema, pero a la vez los están deportando y los obligan a pedir asilo desde México ahora. Ahora van a tener que pedir asilo desde México. Entonces, cuando tú estás ahí, si hay un ciudadano residente que se hace responsable de ti, pues tú sales pagando una multa en Exactamente. algunos casos. En Estados Unidos. En ¿eh? Estados Estados Unidos. Unidos. En Este Estados tenía un Unidos. primo que se hizo Entonces, cargo de él, exacto. se quedó en casa del primo y ya. Una listo. fianza Y ahora va el humana. hermano. Sin embargo, Ahora, yo que- Judith, una pregunta. Un país como la República Dominicana, que no tiene una crisis humanitaria, como el caso, por ejemplo, de Venezuela o de Haití, ¿puede alegar ese tipo de motivos para pedir asilo político? ¿Y entonces Para nada. cómo? La mayoría de Asilo como personas lo que se refugiado, acogen ¿asilo es... en calidad de qué? Se acogen al pago de la multa y a la garantía del ciudadano residente que que Pero va a hablar entonces, por él. entonces es un efecto llamada. Claro. O sea, si yo pago si yo consigo a alguien que me, o yo mismo le doy el dinero para que pague la multa. los están deportando a los 3, 4 o 6 meses si lo encuentran el Si ICE. lo encuentran. Si lo encuentran. Si lo encuentran. Biden estableció que la prioridad no era el indocumentado, sino el criminal indocumentado. Estar indocumentado es un delito, no es un crimen para los Estados Unidos. En esta administración, Claro, ¿verdad? porque cuando Trump no. estábamos con Trump era diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no has cometido ningún delito, si estás pagando impuestos como indocumentado, a diferencia de nosotros, que nuestros indocumentados no pagan impuestos, pero los de Estados Unidos sí. Más las labores que hacen. Exactamente, cómo dinamizar la economía, pues entonces no eres deportable. Pero yo quiero poner este ejemplo para que la gente entienda un poquito. Yo trabajo con esto diario, imagínense ustedes, yo recibo en mi oficina 20 personas al día. Y hace 2 semanas recibí a una muchacha que bueno, que las lágrimas me brotaban porque yo, señora, uno tiene que ser abogado de los clientes, psicólogo de los clientes, amigo de los clientes, todo, el combo completo. Ella llega a mi oficina y me dice, me fui en la vuelta por México, llegué, pero mira qué me pasó durante todo el camino. Cuando llego a México, 3 coyotes me violaron y no nada más me violaron a mí, violaron a 2 compañeros más, a 2 hombres. Dios mío. Oye bien, estamos Los hablando... coyotes son las personas que ayudan al Exacto. paso. Sí. ¿Qué pasa? Ella Ayudan, me dice, no, cobran. Los Ella me cobran, dice, pero te ¿sabes qué? llevan por el camino que es. Y me dice, ¿sabes qué? Ya los coyotes se han puesto de acuerdo, por eso es más fácil el paso por México. Porque todas las organizaciones de coyotes se ponen de acuerdo y pagan un peaje. Y entonces hay uno solo que Entonces lo lidera. hay corrupción pues, en la frontera claro, entre México y Estados Unidos. Uy, Pero claro que sí. por Dios. No, porque estamos criticando pero no mucho solo son nuestra- los criticamos coyotes nuestra mexicanos frontera. no pueden actuar tampoco si no tuvieran conexión Claro, con la policía Los del agentes lado migradores, norteamericano. claro. O sea, es todo una red compleja. Claro. Entonces es imposible yo- acabar con eso yo cuando tengo es ese tipo de testimonio, corrupción. María No es Elena. imposible, pero es muy difícil. Pero para que la gente entienda y tomemos un poco de conciencia, yo creo que nosotros necesitamos tratar de resolver el problema desde aquí. La violaron 3. Llamaron a sus familiares
y le dijeron, nosotros para no matarla necesitamos que ustedes nos consigan $5,000 más. Mío. Los familiares dijeron, no tenemos. Y le dijeron a ella, ok, entonces para que tú vivas, tú vas a pasar esta cantidad de droga por la frontera. Ay, Dios. Se la envolvieron completa en el cuerpo Un trauma de para mula. toda la vida. Pasó. Vale Le la quitaron la pena droga ya. a ese Llegó, costo. pero ¿qué pasó? Consiguió un trabajo. Tenía 3 meses trabajando. Y saliendo del trabajo, ahí mismo la paró el ICE. Después y la ICE deportó. Es la immigration. Señores, es una lotería. El caso de José Licen, solamente nómbralo, menciónalo para dejarlo para cuando regresemos, que Diana también quiere hacer una Sí, el caso de una persona que logró llegar hasta México. México pasa a Texas y ahí la retienen los que hacen el viaje, la retienen ahí para que entonces venga el otro dinero. Un momento, ahí lo vas a dejar, porque son muchas las historias. Hay personas que han fallecido. Ya vimos 2 en prensa hace muy poco. Infarto, gente muy joven por infarto. Una parada Vanileja. supuestamente respiratoria, Dicen otro ellos. infarto es que es estresante, es terrible todo ese paso, pero también hay muchos que se quedan en el camino y nadie se entera. Al otro que lo encontraron con el pasaporte Con el pasaporte en la mano, Eso es desgarradora esa imagen. terrible. Como quien dice, para que desgarrador. sepan que soy yo. Pero también hay muchos que llegan y, como acabamos de mencionar, lo logran. Vamos a ver los porcentajes, vamos a conocer las historias y sobre todo cuál es la necesidad del dominicano de pasar por esta situación cuando no es un país, como dijo Diana, que tiene una crisis a nivel humanitario. Cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando de la famosa vuelta, la nueva forma, o no tan nueva, como nos acaba de explicar hace un momento José Dicen, periodista que ha seguido todos estos temas desde toda la vida y que además nos tiene una historia que contar, la forma en que llegan los dominicanos a los Estados Unidos, que es desde los 80, esta forma que ahora se está visibilizando, pero porque hay nuevas formas dentro de esa misma ruta. José, tú contabas una historia antes de irnos a la pausa. Estamos disfrutando los TikTok y todo lo que suben, los que logran llegar, los que consiguen el éxito, ¿verdad? El sueño americano. Son muy Pero pocos. hay esos, una historia mucho más voluminosa que no se cuenta y son los que no logran llegar. Los que se quedan en el camino, los que devuelven de allá, los que deportan después que llegan. Ese caso que yo contaba de esa joven, Vanileja, que después de pasar alrededor de 3 meses rodando de la frontera guatemalteca hasta México, de México a Estados Unidos, logró llegar finalmente a Texas. Y ahí es la casa de acogida donde los organizadores del viaje, entonces, para recibir la otra parte del dinero, retienen al viajero. Un secuestro prácticamente. Esa muchacha, de ahí cayó presa en una cárcel norteamericana, y esa joven llegó traumada a este país, hablando sola de noche. Ay, no pobrecita. conocía en algún momento la familia. Ay, Dios. Y cuenta que engrillada de manos y de pies, con un traje naranja colocado, caminando con los pies a juntillas. Y esa joven llegó a Baní. Imagínate. Que 3 meses después, esa muchacha no había salido un solo día de su casa. Y lo que contó Judith hace un momento es sumamente traumático. O sea, Sumamente violadas, traumático. muchas mujeres violadas por los coyotes. Y que hombres, tienen... no nada más y las hombres mujeres, también. Hombres también, porque están emigrando la mayoría. Los barrios se nos van a quedar vacíos, si esto sigue Sí. así. Y Diana. muchas veces Se no nos la van a quedar sueltan, la cogen vacíos. de esclavas. Claro, Mira, esclavas de todo tipo de mulas. Históricamente, y aquí quiero preguntarle a Wilfredo, ¿ha habido olas migratorias de dominicanos? ¿Está la República Dominicana viviendo ahora mismo una ola migratoria de sus ciudadanos? ¿Por qué se da esto en un país, como yo decía, que no tiene una crisis humanitaria o una guerra como Siria o lo que está viviendo Venezuela o una hambruna O Haití. como en Haití? Mire, ¿Por qué se está dando esto? Muy bien, no moralicemos el análisis. Si moralizamos el análisis, no vamos a entender Vámonos a la realidad. el problema. Yo creo personalmente que estamos asistiendo, sobre todo con las migraciones por escala de masa, con las llamadas caravanas. Esa sí es una migración nueva. Hasta después de la pandemia,
ese tipo de migración de caravana no se conocía. Caravana, pero acuérdate que en una balsa o en una yola también metían hasta 100 Pero personas. eso no es una caravana. de miles y miles de personas. Eso no es una caravana. Ah, pero las caravanas de latinoamericanos en general. Pero Yo hablo de los ese es un dominicanos. fenómeno nuevo. Hablemos de los dominicanos. Ese sí es un fenómeno nuevo. Pero el fenómeno de los dominicanos, lo nuevo es el boom mediático. Exacto. Eso me parece que es evidente. Ahora, despejemos del escenario la idea de que resulta contraproducente que estas personas se arriesguen de esa forma. No. Quien migra no es el más pobre. Para poder migrar se necesitan un capital, se necesita un dinero acumulado, un mínimo de riqueza que te pueda generar los recursos monetarios para armar el viaje. Unos padres que ayuden. Y lo más normal, y el profesor lo sabe, en Baní, que un padre venda la casa, que un tío venda un automóvil, pero un pobre no puede hacer eso. O sea, los pobres no migran. Migran, pero migran en otro marco. Cuando los pobres migran es cuando ya los circuitos migratorios han llegado a un nivel de profesionalismo en la intermediación, en el que prácticamente interviene un agente nuevo, alguien que te pueda financiar el viaje. El origen de la trata tiene que ver con que intervienen agentes perversos y todo lo que tú quieras, que financian, pero cuando te agarran, tú entras en un circuito que difícilmente tú salgas. ¿Qué pasa con esa gente que agarran, que los devuelven después de estar presos, incluso detenidos? ¿Cómo vuelven a pagar esa deuda que muchas veces tienen? En ese es un caso mundo, que tú mencionas. y además no es un mundo solamente del sueño americano. Europa está llena de situaciones así. Mujeres árabes bellísimas, en cautiverio hasta prácticamente. que no pagan la deuda, siguen. No, y lo normal es la muerte. Además, el mundo está lleno de películas así. Sí, claro está. Pero nuestros dominicanos, que tú los ves tan alegres, subiendo sus videos, entonces, incluso ¿por qué la migración? que se vuelven populares. ¿Por qué meterse en esa aventura? Esa es la pregunta tuya. Esa es la gran pregunta. Esa es tu pregunta. Yo lo veo el resultado no de un factor ni de dos que nos ayude a explicarlo en un programa así. Es por esto y esto. No, es un asunto más complejo. Fíjense, señores. En primer lugar, este es un país transnacional. Este país está abierto. No solamente en el comercio. Cualquier dominicano tiene un primo en Boston. Cualquier dominicana tiene un sobrino en Madrid. Primer punto. Hay un marco que facilita la generación de la expectativa. Baní es el ejemplo maravilloso. Baní, todos los jóvenes se quieren ir, porque ¿qué piensan? Allá yo voy a conquistar el mundo ideal, ahí yo voy a generar dinero. ¿A dónde se van? Se van a Boston. Boston es, de alguna manera, dentro de las grandes ciudades norteamericanas, la más tradicional. Sí. Es una cosa interesante. Pero ¿qué encuentran allí? Encuentran una economía que no le da muchas opciones. Entonces, ¿en qué terminan? Como empleados de menores categorías o los más, los que tienen más suerte, momentánea, pero sí de un destino trágico, se meten a la droga y terminan muertos o deportados. Ahora, ese sueño es una construcción que no está en el aire, porque es verdad que hay una comunidad banileja exitosa. Es cierto que la migración ha tenido éxito. Pero es un tema complejo. En esa alegría, María Cela, que tú mencionas del dominicano, esa alegría del dominicano, ese gusto por estar en la calle, ese gusto por estar en medio, ese gusto por exhibir. Por la aventura. Interviene la migración. ¿Tú entiendes? Y más el consumismo que se nos está metiendo en la psiquis de una manera extraordinaria. Entonces, es uno de los factores que llevan a estos jóvenes a emigrar. Luego hay un tema importante para cerrar. Sí.
Cada día más este mundo es un mundo muy competitivo y muy individualista. La sociedad cooperativa, la sociedad en la que los grupos sociales son los grandes actores, está desapareciendo. Claro. Y en sus defectos son miriadas, millones, cientos de millones de personas, todos dándose codazos. Esa es la sociedad en que nos movemos. Entonces, en ese marco, tener dinero no es solamente una expectativa, es casi una necesidad para poder competir y sobrevivir. Pero para Eso muchos es de ellos, importante. sobre todo que son muy jóvenes, generalmente son personas jóvenes, y esta es una sociedad joven. Para muchos de ellos es la única oportunidad de algún día tener algo de dinero, porque no han tenido educación. Claro. No han tenido, y aún los que tienen educación, que ese es otro modelo malo para nuestra juventud, cuando se dice que aquella persona que estudia, que se faja, que pasa tantos años, luego tiene un sueldito de nada. Ahí viene la economía, el Estado y la sociedad. Los estudios han dicho, y estoy seguro que Wilfredo puede reforzar lo que voy a decir, que República Dominicana es uno de los países con menos movilidad social de América. Exacto. El que nace pobre se muere pobre. Pero espera. La movilidad social se da muchas veces con personas que han tenido la oportunidad de estudiar y luchan, pero ahora las nuevas generaciones, también hay que decirlo, quieren las cosas más rápido. Y más fácil. Más rápido. Empiezan y ya quieren tener un hogar, quieren tener un carro, quieren tener un trabajo que les pague un dinero que realmente, y una persona sin educación es más difícil que pero lo es. Lo que digo, entonces, tenemos un 4% del PIB. Dediquémoslo a un acápite porque es una realidad que nosotros tenemos, a educar. Te voy a poner un ejemplo facilito. El frutero de mi oficina. El frutero de mi oficina, yo le hice su proceso de visa, señores. Él se me acercó, Judy, ¿qué yo necesito para la visa? Vamos a evaluarte. ¿Qué tú tienes? Yo tengo este puesto de fruta. Tú no estás regularizado, tú no haces nada. No. Vamos a regularizarte con la DGI, vamos a declararte como persona física para que no pagues tantísimo de impuestos, pero que estés reconocido y registrado. ¿Cuánto tú te ganas al mes? Entre 45 y 60 mil pesos mensuales vendiendo fruta. ¡Wow! Vendiendo fruta. Yo me quedé así mismo fue mi reacción como la tuya. Yo, ¿cómo? De 45 a 60 mil. Y los mira, técnicos. Ese carrito que yo tengo ahí es mío del 2002, que me lo acabo de comprar. Y en el campo tengo un solar. Pero no, ¿y para qué se quiere ir? Y yo le dije, no quería su visa. Y yo no me quiero ir por México. No, quería visa para poder viajar. Ah, visa para pasear. Señores, okay, tenía 250 mil pesos en el banco, ahorrado, con más de 6 meses ahorrando. Señores, le declaré su negocio, le llevamos su vehículo y su solarcito. Pero se ha fajado trabajando. ¿Pero se fue o no se fue? Y le dieron su visa, señores. Pero se ha fajado trabajando. Oye, y él va y viene. Pero se ha fajado trabajando. Se ha fajado trabajando. Pero ese es un exitoso. Pero y los técnicos, que aquí no se forman la suficiente cantidad de técnicos, los técnicos ganan eso? Emprendedores, ese okay. es un emprendedor. Y hay otro elemento. Yo tengo que leerles esto. Hay otro elemento. Si supieran lo difícil, esto lo leí yo por ahí, si supieran lo difícil que está Estados Unidos en estos momentos, porque hay que tomar en cuenta lo que está pasando ahora. Después de pandemia, señores, la cosa ha cambiado. Eso es verdad. Ok, en estos momentos, y principalmente New York, donde se acaba de convertir en la ciudad más cara para vivir del mundo, donde la inseguridad es la incertidumbre del que está trabajando honradamente, no cometieran ese error. Así como ustedes están oyendo de la inseguridad aquí, muchos de ellos, que la mayoría de los que se van no es por eso. Pero ellos no viajan a Estados Unidos. Ellos viajan a Boston, a Lawrence, a Jamaica Plain. Viajan al Alto Manhattan y no a Estados Unidos. Son cosas específicas. Yo amo Nueva York y lamento mucho tener que irme. Este año me voy hacia otro estado en busca de una mejor calidad de vida. Sé que es un fenómeno mundial, pero realmente aquí las cosas no son color de rosa como antes. Por último, un consejo, todo el que logre viajar para acá, prepárense una carrera técnica. Cada día son más difíciles los trabajos dignos hasta para los propios americanos. Claro, eso es así. Usted mencionaba algo en cuanto al dinero y yo creo que eso es un factor que aunque esto no es nuevo, sí ha influido en que los jóvenes se quieran ir. Y es algo que se dice en la calle, fronteo. O sea, yo me voy y lo que yo voy es a pasar lucha, a lavar baños, sí, pero ahora yo voy a subir los tenis Jordan que yo me compré. Pero antes venían con la... Pero me está llevando quien me trajo. Me está llevando quien me trajo, pero yo tengo que poner eso en mis redes. Y creo que eso ha influido antes lo hacían cuando venían en la Navidad. presión. Totalmente de acuerdo. Pero antes lo hacían cuando venían en Navidad, con todas las cadenas. Hay una frase, es diferente, María Cela, profesor. Hay una frase que identifica de pies a cabeza qué es lo que busca
esta juventud fundamentalmente. El que no viaja no brilla. Así mismo es. El que no viaja no brilla. Así Los es. campos blancos de Baní, los campos blancos de Baní, que son los campos con suficiencia económica, con una capacidad extraordinaria de producir, de generar bienes para vivir holgadamente, desde Paya hasta Villa Fundación, Sabana Buey, Matanza, todos esos campos por ahí, se están quedando vacíos. Las urbes están atrayendo a toda la población campesina y de las urbes al sueño americano. Y antes de pasar al último bloque, yo quisiera escucharte, Graciela, porque uno ve que son la mayoría jóvenes. ¿Realmente es así? ¿Es por brillar? ¿Es por cumplir un sueño? ¿Es cuando uno oye esos videos? Tigre, ¿qué hice? ¿Qué lo que loco? Que mi primo, que mi esto, que aquello. Y los También amigos que hacen en las esa vuelta. remesas que aumentaron en la época de pandemia, producto de el apoyo del gobierno americano. Allá sí le dan apoyo a la gente, aquí uno lo que, por más que trabaja, no va a superarse. Sí, es para el fronteo, como mencionaba, incluso, y son jóvenes, muchos de la circunscripción número 3, en la zona norte del Distrito Nacional. Vas ahí, sí, bueno, Gualey, Simón Bolívar, vas ahí con eso los por qué? casos. Parece que la estructura, la red que está influenciando, está captando a los jóvenes Esa de esa estructura zona. tiene que ver con abogados de migración también. Abogados, Hay muchos asesores, que no es lo mismo. No es lo mismo un asesor de migración que un abogado de migración. Porque un abogado de migración tiene que irse a coger frío y a estudiar. Pero ¿quiénes son los que están aquí organizando esos viajes? Hay muchos asesores que son parte de la red y hay otros asesores que son muy buenos y son serios y son responsables. Y hay abogados de migración que son los que muy difícilmente participen en eso, porque sabemos las consecuencias, sobre todo porque no es nada fácil regularizarse cuando llegan allá. ¿Cómo es el contacto de los coyotes con la gente aquí? Exacto, a ver, dicen, ¿cómo reclutan a la gente para estos viajes allá en Baní? Mira, Bueno. nosotros estamos sentados aquí ahora mismo en este panel y hay más de 10 personas, coyotes, y que trabajan para coyotes, atrayendo a los jóvenes, porque eso es una cadena. Fulano se quiere ir, nada más tiene que decirlo. Y más nada. Inmediatamente se corre la voz en el vecindario y tiene 4. Arriba. Ofertas. Arriba, ofertando. Los buscones. Diciéndole, mira, Los buscones. yo tengo esta ruta, yo tengo esta Y ruta. hay opciones que tienen su costo y su Es tarifa. así. ¿Cuáles son los diferentes costos y las diferentes opciones? El más económico es el viaje en Yola a Puerto Rico. Uf, Ese que es el ahora más- necesita mucha mano de obra en Puerto Rico. Sí, pero el foco no es Puerto Rico. Puerto Rico es un puente. Exacto. Exactamente, Se van por a ejemplo, Nueva en Canadá, York, donde está Diana, Sí, están Estados buscando Unidos. migrantes, están buscando Sí, hay países mano en de obra, Puerto están Rico. ofreciéndole a la Claro, gente claro. la facilidad de irse. Pero, y la ¿cuál, gente es no el, se pero va. ¿cuál es el problema con Canadá? Que obligatoriamente necesitas saber el inglés. Si nosotros tuviéramos más voluntad política en este país, el presidente, Se organizara mejor presidente Abinader instruyera a sus embajadores, cónsules, para hacer finalmente firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, otro cuento sería. Porque si logramos firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, se pueden asignar una cantidad de inmigrantes hacia Canadá sin necesidad de que sepan- pasar por la barrera del idioma. Ella tiene razón. Claro. El caso de México, que es el que nutre a Canadá de ese tipo de trabajadores, Claro. prácticamente América Latina no aporta más nada. Exactamente. Es por el tratado. Pero necesitamos voluntad política. Nosotros, y les voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Bueno, A ver, Este país firmó en los años de Hipólito un acuerdo de migración temporaria laboral a España. sí. Y funcionó. Sí. Funcionó durante mucho tiempo y lo dejaron abandonar Es verdad. posteriormente. Es Lo verdad. dejaron meter. O sea que hay la posibilidad. sí, porque no hemos hablado del otro continente, Hay pero opciones que nosotros como país, como Estado, pudiéramos experimentar y manejar. Tú tienes toda la razón en ese sentido. sí, el continente viejo también es muy Claro, buscado, muy atractivo. deseado. Y muy Espérate, ¿y la buena noticia, Wilfredo? ¿Cómo? La La buena- Sí, buena tú dijiste la mala y la La buena. noticia es que abandonaron el acuerdo. Y la buena era que estaba desde O por Hipólito. lo- Bueno, pero ya eso de no es buena repente noticia. Eso ya desapareció. Ok. Hacia Europa hay 3 destinos. No lo renovaron. Que Suiza. España, Suiza e Italia. Que siempre han sido. Sí. Por ejemplo, San Juan, Asua,
la migración mayormente es hacia Italia y hacia Suiza. Sí. ¿Por qué? Los vanilejos. Porque tienen allá Ya los hay padres, una los comunidad. abuelos. Solo se puede llegar por avión, entonces hay que Exacto. sacar la vida. Ese charco es muy largo. Ese charco es costoso, pero el otro no es tanto. Vamos a regresar y vamos a concluir esta interesantísima mesa que espero que esté aportando un poco en este tema de una forma profesional, con gente que realmente está capacitada para orientarnos sobre el mismo. Cuando regresemos de la pausa. Bueno, está tan buena la mesa que no nos ha dado tiempo a compartir sus comentarios, pero preguntaba yo en la pausa, que si a esta gente que pertenecen a estas mafias, que tienen los contactos con los coyotes, que si no se les puede perseguir. ¿Qué pasó con lo de Chiapas el año pasado, que fue el famoso escándalo donde murieron 11 dominicanos? Sí, en ese caso el Ministerio Público atrapó varias personas, incluso estaba involucrado alguien que trabajaba en la Dirección General de Migración, que aparecía en la nómina, y el caso todavía está en la justicia, pero no se ha conocido más. ¿Y qué pasó, José? Las persecuciones llegan cuando hay una situación dramática como el caso Chiapas. Cuando hay un accidente de esta naturaleza, un escándalo, las autoridades inmediatamente salen a perseguir, como en el caso de Chiapas, agarraron 5, de ellos 3 vanilejos apresados ahí, entre ellos un abogado inclusive, y ya están organizando viajes todos. Todos, otra vez. Como si O nada. sea, esto es un... Y lo mismo ahora con los 31 dominicanos que agarraron en ese grupo grandísimo que fue sometido. Pero la pregunta es, ¿los agarran presos, los detienen, cuánto tiempo pasan para devolverlos o se cuelan por la frontera y logran llegar? ¿Qué porcentaje pasa por eso y qué porcentaje logra entrar? Bueno, esas cifras esa así información, claro, no las tenemos. Pero la mayoría, uno pregunta. Es ilegal, o sea, de eso no se No, al ser una migración irregular es una idea. difícil. La mayoría logra entrar. La mayoría cruza. Y la mayoría Cruza por las facilidades de la ley. Claro. Y hay algunos que cruzan, No. los deportan y vuelven y hacen la misma Eso sí. travesía de Sí, nuevo. pero la facilidad de la ley es para asilo. Y el No, no necesariamente asilo. Por ejemplo. Mira, es que el título 42 lo que hizo fue venir a arropar por el COVID, por las situaciones humanitarias que había. Entonces se extiende, ¿verdad? Y dice lo siguiente, bueno, esta caravana es casi imposible pararla con este título. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detenerlos. Si hay alguien que se haga responsable, se paga una multa Y ya. y lo dejamos ir. Pero y después lo persiguen. Pero la Suprema hasta que los agarran. de Estados Unidos dijo que sigue. El título 42. Porque Sí. 19 estados presionaron para que siguiera. Pero ¿qué fue lo que pasó Ese este es fin un de semana? mecanismo. Porque se dice que se va a vencer el título 42. No, ahora. ya. Ayer extendieron. Última palabra de 30 Todavía está segundos para vigente. cada uno porque me quedan 3 minutos. 30 segundos para Wilfredo y así sucesivamente. Yo creo que ha llegado la hora de que el Estado asuma esto como una política fundamental de lo que podríamos llamar su estrategia migratoria en conjunto. No solamente leer la cuestión migratoria en una lógica interna, también necesitamos generar mecanismos audaces y rigurosos en materia externa, como en este caso. Exacto. Eso es fundamental. Porque eso además nos perjudica Exacto. a los que tenemos visa también. Mira, primero, educación migratoria para la población. Enseñarles que con lo que ellos pagan, con el 20% de eso, Política de Estado. tienen una facilidad mayor para poder obtener su visa de manera legal y entrar legalmente a los Estados Unidos. Segundo, Con el 20% de lo que pero pagan. por supuesto, de los porque- 10,000 o 20,000 dólares. Pero por supuesto, es que es una locura, Ok. es una locura. Segundo, empezar a hacer acuerdos con otros países, Canadá, Europa, que tenemos varios acuerdos que puedan pues los dominicanos emigrar de manera legal, trabajar legalmente y por ahí pues, porque el dominicano emigra, nosotros Sí. emigramos, es Ese una no es- cultura. Pero sí, Que sí. puedan hacerlo, pero instruir definitivamente a los embajadores que no nada más es vinito y quesito que se van a beber y a comer, sino que trabajen y que dignifiquen, ¿verdad?, el nombre del país, Me encanta, Judith. tratando de hacer estos TLC, Ok. tratados de libre comercio. Tercero y no menos importante, que sepan los que se quedaron
que no la van a tener nada fácil para regularizarse. Que lo primero es que tienen que casarse con un ciudadano norteamericano o ciudadana norteamericana, que están cobrando 20,000 y 30,000 dólares para eso. Que después del proceso migratorio les va a salir sobre los 15 o 20,000 dólares también. Y que al final tienen que salir de los Estados Unidos a una entrevista aquí. Y si el cónsul se da cuenta que ese matrimonio es para fines migratorios, o si hubo un error, un solo error en el proceso del perdón, usted está quedado aquí de 15 a 20 años de castigo. Bueno, por mentiroso y fraudulento. Así que toda esa gente que está subiendo eso en las redes sociales, ojo con eso, que eso le puede perjudicar. Y los que se quedan en Estados Unidos no pueden volver a su país. Gracias. Si quieren. José. Nosotros quisiéramos, y es nuestro gran deseo, que la juventud, el que emigra, escuchara estos consejos. Pero esta gente no escucha ese tipo de consejos. El que le da ese tipo de consejos se convierte en una persona desagradable. Sí. Enemigo. Hasta en las redes sociales tú lo En un ves. stray. No venga, quítame la ilusión, este es un amargado, pues vente para acá si tú El estás que se quejando. quiere ir no escucha consejos de nadie, absolutamente de nadie. 9. Y por último, me quedan 2 segundos ya, Graciela. Creo que las autoridades a nivel de relaciones exteriores deberían sentarse a manejar este tema, a ver si desde aquí se pueda limitar a los dominicanos que van a Guatemala, porque estaría en peligro que otra vez se retome, que se solicite visado para Guatemala, como pasó con Argentina. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este interesantísimo panel y a ustedes también en su casa por haberlo disfrutado. Diana, gracias. Allá en Canadá, Camila, nos vemos. Un abrazo. Y yo quiero decir algo. Hasta mañana. Por más papeles que usted tenga, si usted se va de su país, usted siempre va a ser extranjero, siempre va a ser un extraño en tierras ajenas. Así es. Bueno, hasta mañana.